Claudia Ramírez es una mujer sencilla de 62 años que reside desde meses en un asilo modesto a las afueras de Ciudad de México. De aspecto humilde y silenciosa, Claudia nunca comparte detalles de su pasado con las otras residentes y es frecuentemente ignorada tanto por las cuidadoras como por otras ancianas más altivas. A menudo, soporta burlas debido a su ropa desgastada y a la ausencia de visitas familiares, lo que la vuelve blanco de comentarios crueles, especialmente por parte de la directora del lugar, Dona Bertha, quien la trata como una carga inútil. Un día el asilo recibió la inesperada visita de Esteban Ramírez, un joven y arrogante millonario conocido por sus exitosas empresas y famoso por su distanciamiento familiar. Esteban llega acompañado de somaras y periodistas para una supuesta labor de beneficencia, buscando limpiar su reputación pública. Mientras sus asistentes entregan donativos o posan para fotos, Esteban cruza una mirada rápida con Claudia, sin reconocerla. Durante la entrega de regalos, Doña Bertha ridiculiza a Claudia por su simpleza y su ignorancia, intentando exponerla frente al empresario. Pero, ante una pequeña y emotiva frase que Claudia murmura al verlo de cerca, Esteban queda paralizado, reconoce en él la voz y las palabras que su madre solía decirle en la infancia, antes de haberse perdido el contacto tras una separación familiar traumática. El impacto es inmediato, y las símaras captan a Esteban llorando y abrazando a Claudia. La gran revelación conmociona a todos. El empresario interrumpe la ceremonia y exige explicación sobre el maltrato sufrido por su madre. El evento se viraliza y provoca el despido inmediato de Doña Bertha, investigada por el abandono sistemático de los residentes. Claudia es llevada a vivir con Esteban, quien reconoce públicamente su error y el valor de la familia, creciendo como ser humano. El asilo recibe inversiones para su mejora y nuevos controles de bienestar para los ancianos. El tema central rige en el reconocimiento de los lazos familiares, la dignidad de los mayores, la importancia de no menospreciar a nadie por su apariencia o circunstancia. El asilo, luz de vida, se encontraba a las afueras de la Ciudad de México, lejos del bullicio del tráfico y de la vida urbana, en una zona donde las casitas parecían perderse en el tiempo, custodiadas por árboles viejos de hojarasca triste y un polvo fino que flotaba en el aire, filtrándose por las hendillas de las ventanas descarapeladas. Allí era fácil olvidar el color de las paredes y algunos olores, como el de sopa aguada y lavanda barata, parecían haber impregnado hasta el último ladrillo del lugar. Era en ese ambiente discreto y resignado donde Claudia Ramírez vivía sus días. A veces por las tardes se sentaba en una banca a la sombra de un jacaranda que ya casi no florecía, apoyando la espalda frágil contra la fría madera y entrelazando las manos en su regazo mientras veía a las otras residentes jugar cartas o tejer silenciosamente. En la noche jugaba. Sus ropas siempre parecían un poco más viejas y destelladas que las del resto. Sus zapatillas ejercitaban el arte de pasar desapercibidas aunque su cabello ya era totalmente canoso. Sus ojos ritenían en el fondo un destello vivaz que solo se dejaba ver cuando alguna chispa de ternura lograba abrir paso en su rutina. Pero era raro. Generalmente, la vida del asilo pasaba por encima de Claudia como el agua resbalando por los filos de una piedra. Las cuidadoras del asilo tenían preferencia por las residentes que sabían contar historias escandalosas de su pasado o aquellas que recibían visitas frecuentes o regalos los fines de semana. Claudia, en cambio, no tenía ni una anécdota llamativa que compartir, ni visitas, ni paquetes misteriosos. Su único pasatiempo era levantarse temprano, barrer el patio pequeño, y luego perderse en pensamientos que siempre se quedaban cortos, en las palabras cuando alguna de las señoras más parlanchinas, como doña Tomasa o la señora Hilda, le preguntaban por su familia. Claudia solo respondía con una sonrisa y una excusa breve: la vida, ya sabe, a veces es solitaria, y luego volvía a retirarse. Ese afán de silencio, esa costumbre de no molestar ni llamar la atención, hacía que fuera blanco fácil de la indiferencia, en ocasiones la crueldad sutil de quienes la rodeaban.
Las burlas no siempre eran directas, pero se deslizaban en susurros al pasar junto a ella en el comedor o en gestos despectivos. Un codazo, una risita, una mirada que quería decir, «Guay está loca, ya nadie la visita. ¿Para qué hace el esfuerzo?» La directora del asilo, Doga Bertha, una mujer de rostro anguloso y porte severo, parecía tener especial predilección por minar la dignidad de Claudia cada vez que podía. Si alguna residente se quejaba del mento del estado de los baños, Doña Bertha desviaba la conversación, ridiculizando la torpeza de Claudia, señalando su falda remendada, su incapacidad para adaptarse a las costumbres del grupo, o su ignorancia sobre los asuntos cotidianos. Una mañana gris, el rumor circuló entre las residentes, con un inusitado entusiasmo. El asilo recibiría la visita de un importante empresario para una labor de beneficencia. El ambiente se transformó. Las cuidadoras limpiaron con vigor poco usual, las residentes se ataviaron con sus mejores ropas, y hasta el menú cambió por un día de arroz con polo y ensalada fresca en vez de la habitual sopa insípida. Claudia, como siempre, se sentó junto a la ventana, observando cómo las demás se peinaban de nuevo frente al espejo principal del pasillo, y cómo se alzaban las voces acerca de los rumores. Algunas decían que el nuevo benefactor era dueño de cadenas hoteleras, otras aseguraban que era nieto de una actriz famosa. El nerviosismo colectivo acabó por permear hasta la abuela más indiferente. Cuando finalmente llega el momento, los portones chirriaron y en la entrada se estacionó una furgoneta negra, lustrosa y achina a esa realidad polvorienta. Bajaron primero personas trajadas con carpetas y samaras y luego rodeado de flashes y micrófonos, emergió Esteban Ramírez. Alto, de porte rígido, mirada calculadora, sus zapatos impecables pisaron el suelo del asilo con una determinación que solo alguien acostumbrado a liderar podía mostrar. Su presencia causó alboroto. Las residentes se arremolinaron para fotografiarse o estrechar la mano. Y él les regalaba sonrisas estudiadas, gestos que se sentían más como parte de una campaña publicitaria que de un acto genuino de afecto. Entre tanto revuelo, Claudia guarda distancia. Observaba desde un rincón, abrazando discretamente a un suéter raído. Las cámaras pasaban de largo delante de ella. Las cuidadoras ignoraron su presencia y solo se centraron en las otras ancianas, especialmente las que vociferaban anécdotas graciosas o fingían necesitar ayuda para entregar alguna carta. La directora, por su parte, se acerca al empresario con la mayor sonrisa de su repertorio. «Bienvenido al asilo Luz de Vida, señor Ramírez», dijo, inflando el pecho. «Aquí cuidamos con esmero a nuestras abuelitas». La voz se le antojaba dulce y calculada. Esteban, por su parte, tanteaba el terreno como quien busca la mayor toma para una portada de revista. Estudió los rostros de las residentes, repartiendo saludos o preguntando con cierto desgano por las instalaciones. Las samaras grababan cada gesto, cada palabra. Al llegar el turno de repartir los donativos, cajas de víveres y mantas de colores vivos que los asistentes entregaban con coreografía ensayada. Doña Bertha decidió aprovechar la ocasión para ganar puntos ante Esteban y sus empleados. Llevó al empresario hasta donde estaba Claudia. «Esta es Claudia», anunció con voz en alto, forzando una sonrisa. «Es una de nuestras residentes más caladas. No tiene visitas, pero aquí la cuidamos con mucho cariño». Y la forma en que lo dijo, el énfasis en la palabra calada, el brillo cruel en los ojos de la directora, no pasaran desapercibidos para nadie con un poco de sensibilidad. Claudia bajó la mirada, apretando el suéter como si pudiese hacerse invisible. Esteban le dedicó una ligera inclinación de cabeza, sin reconocerla, y estuvo a punto de seguir de largo, cuando doña Bertha soltó una carcajada forzada. «Claudia, ¿quieres darle las gracias al señor Ramírez por su visita? No sabe usted, señor Esteban, que él ni siquiera sabe usar un celular. Imagine eso en pleno siglo XXI». Algunas ancianas rieron por compromiso, otras bajaron la vista incómodas. Claudia, con voz tenue y algo quebrada, murmuró unas palabras. «Siempre hay tiempo para aprender, señora».
Why siempre es bueno recibir a quien viene con buen corazón. Su frase se perdió en parte, ahogada por el bullicio y el tono burlón de la directora, pero Esteban pareció detenerse, por un ínfimo instante, intrigado por el timbre de aquella voz. La mirada rápida que cruzó con Claudia se quedó flotando en el aire, como si hubiese una pregunta sin formular. La ceremonia continuó. Doña Bertha inició un pequeño recorrido por las instalaciones, mostrándole a Esteban las habitaciones más limpias, los baños recién desinfectados, cuidando con esmero de que las sámaras no captaran las grietas del techo ni los colchones viejos. Mientras tanto, Claudia regresó a su silla, sintiendo en el pecho una mezcla amarga de jubilación y resignación, preguntándose si la vida sería siempre ese círculo de invisibilidad y desprecio. ¿Que alguna vez se ha sentido realmente visto por quienes lo rodean? Esa inquietante pregunta le zumbaba como un mosquito en la cabeza mientras apretaba las manos, mirando a través de la ventana el cielo encapotado. Mientras afuera la visita seguía envuelta en ruido y protocolos, ella se sintió más sola que nunca. Pero algo había cambiado en el aire, un movimiento sutil, una tensión en el ambiente que Claudia no supo bien cómo interpretar. Observa a Esteban unos minutos después, durante el almuerzo. Él parecía inquieto, como si hubiera una sombra en el borde de su memoria. Su mirada volvió involuntariamente hacia ella, incapaz de descifrar aún el mensaje tácito que sus palabras y su tono habían suscitado en su interior. Mientras, la directora y las cuidadoras seguían exaltadas, presumiendo ante la prensa falsa cordialidad y atenciones. Caía la tarde lentamente, y los visitantes se agruparon para una última foto juntos. Doña Bertha, aferrando el brazo de Esteban, indicó a Claudia que se acercara al centro, con tono autoritario y sonrisa hipócrita. Vamos, Claudia, pingas aquí adelante, que le hagan una bonita foto con nuestro benefactor. Claudia, insegura, obedeció, consciente de las miradas de las demás. Al colocarse, escuchó en sus oros comentarios crueles. Ver cómo se la invisible. Seguro ni sonríe. ¿Para qué la ponen? Y Esteban, distraído, asintió, posó para la foto. Pero justo en ese momento, los ojos de Claudia se encontraron una vez más con los suyos. Ella apenas audible murmuró. Siempre pensé que algún día alguien vería a través de lo que aparento. Esas palabras, tan simples, tan lejanas, echaron una pequeña grieta en el blindaje emocional de Esteban, quien parpadeó sorprendido, y por un momento pareció buscar en sus recuerdos el eco de una presencia pasada. La jornada terminó, pero quedó suspendida una pregunta flotando en el ambiente, invisible y persistente, como el olor a sopa rancia en los corredores del asilo. Si pudieras elegir, te arriesgarías a descubrir la verdad oculta tras la apariencia de alguien. Los días posteriores a la visita de Esteban Ramírez llenaron el asilo con una electricidad nerviosa y inusual. Las residentes continuaron hablando de la jornada, comentando con exageración los gestos del empresario. Sumo saludo a la señora Hilda. Su amo doña Tomasa le contó un chisme antiguo. Cómo la directora logró tomar 3 fotos a su lado, como si de viejos conocidos se tratara. Flotaba en el aire esa extraña mezcla de orgullo y envidia, típica de los espacios donde la rutina aburrida es interrumpida por la aparición fugaz de alguien que viene del mundo real. Dentro de ese murmullo constante, Claudia volvía a fundirse como una sombra. Nadie mencionaba el instante en que ella y Esteban cruzaron miradas durante la foto, ni el temblor sutil en la voz de la anciana, ni la chispa de incomodidad en los ojos del millonario. Sin embargo, desde ese día, algo cambió para ella. Sentía una inquietud que no sabía nombrar, una necesidad de revolver antiguos recuerdos, como si la visita hubiese removido capas de polvo sobre momentos enterrados en su memoria. A diferencia del resto, doña Bertha aparentaba haber salido ganadora de la ocasión. Durante el desayuno siguiente, entró al comedor vestida de manera aún más impecable que de costumbre, con tacones altos y perfume fuerte, jactándose ante las cuidadoras de haber sido ella quien convencía al millonario de visitar el asilo.
Safió encantado con la organización. «Muy seguro que harán mis donaciones si seguimos este ritmo, muchachas», decía. Las risas forzadas de sus subordinadas llenaban las paredes, pero bastaba que la directora saliera para que la tensión reapareciera. Las cuidadoras, cuando se dirigen a Claudia, lo hacían con cierta desgana, arrastrando palabras como si temieran que la anciana pudiera representarles algún reproche ante Bertha. El grupo de residentes, lejos de acogerla, la sometió una especie de silencio incómodo. «¿Qué le habrá dicho ese hombre?», murmuraba doña Tomasa entre dientes. «O lo mejor lo conocen, las raras tienen secretos, ya ven». Claudia, demasiado acostumbrada a esos altibajos de humillación y rechazo, recurrió al mecanismo de defensa que mejor conocía, desaparecer lo más posible. Reanudó su rutina de limpia al patio al amanecer, arrastrando la escoba entre los charcos del rocío. Se sentaba a la sombra del jacaranda casi todo el día, mirando cómo se doraban las hojas al sol. No era solo la tristeza lo que la sostenía en esa esquina, sino también la necesidad de refugiarse del juicio ajeno, de volver a sentir la paz de los años en los que se convenció de que nadie la buscaría ni la reconocería jamás. Pero cada tanto, sin querer, se sorprendía recordando el rostro de Esteban. Había en él algo familiar, una herida que creía haber guardado para siempre, pero que en presencia de ese hombre, tan joven y tan achino, comenzaba a arder de nuevo. Si alguna vez has sentido una lamada interna, es hormigueo inexplicable, que te susurra que tu historia aún no está terminada, o que harías ti con ese presentimiento. Por su parte, Esteban Ramírez regresó a la ciudad arrastrando una incomodidad que se colaba entre sus obligaciones y su vida de lujos. Acostumbrado a los flashes, a los eventos benéficos y a las negociaciones millonarias, la sensación le resultaba extrañamente personal y, por tanto, perturbadora. No lograba quitarse de la cabeza las palabras y el rostro de aquella anciana. A menudo, en medio de reuniones o entrevistas, se sorprendía detenidamente evocando la escena, el murmullo, el gesto de resignación en el rostro de Claudia, la ternura fatigada tras su mirada. Incluso esa frase final, «siempre pensé que algún día alguien vería a través de lo que aparento», resonaba como un eco insonoro. ¿Por qué? Porque parecía que había algo pendiente, algo que le incumbía más allá de un simple acto de caridad. Las preguntas se apilaran, pero él siguió adelante, preparándose para la publicación de las fotos y la cobertura en redes sociales. En el asilo las cosas comenzaron a decaer nuevamente. Pasada la euforia de la visita, las donaciones recibidas fueron encerradas bajo el llave en la oficina de la directora, quien aseguraba que eran para ocasiones especiales. Pronto el menú volvió a ser tan insípido y escaso como antes. Algunas residentes más insistentes eligieron molestar a Claudia aún más, empujándola, literal y figuradamente, hacia los márgenes sociales. Una tarde, mientras tejían en el patio, doña Tomasa, picada por la curiosidad malsana, se recargó en la baranda y le soltó. «Y Claudia, ¿por qué eras tan quiamoda cuando legó el millonario? No tienes nada que diferla al mando. Tal vez te reconoció de algún sitio». Se le unieron las risitas de la segora Hilda y, sin esperar respuesta, regresaron al círculo del que Claudia nunca formaba parte. Pero esa noche, el insomnio la visitó con fuerza. El recuerdo de una casa iluminada por el aroma del pan recién hecho emergió nítido, una cocina pequeña, un niño de rizos rebeldes chugando bajo la mesa, una voz infantil repitiendo: «Prométeme que nunca me dejarás». Claudia presionó la manta contra su pecho, los ojos crispados en la oscuridad, dejando que las lágrimas limpiaran la culpa que nunca apagó. Habían pasado décadas desde aquel día, la última vez que vio a Esteban siendo un niño, justo antes de la tormenta que los separó. Si era él el hombre que vino al asilo con un ejército de xiómaras, oculto tras un apellido tan común, sin saber siquiera a quién tenía delante. El miedo, el dolor y una chispa de esperanza se debatían dentro de ella, cada emoción empujando hacia un recuerdo distinto, un arrepentimiento distinto.
Los días siguientes, la atención de la directora hacia Claudia se volvió más áspera. Tal vez no que el efecto de aquella frase en Esteban, o tal vez simplemente necesitaba un blanco para su propia frustración. ¿Por qué te ves más distraída? No pienses que ayudar en la foto te es importante. Le espetó una mañana, cuando Claudia se demó barriendo el comedor. Las cuidadoras, cohibidas, miraban a un lado, fingiendo no escuchar. Isa fió la rutina: insultos solapados, tareas dobles, menos porciones de comida, olvidos de medicinas que antes sí recibía puntuales. En medio de todo, Claudia se aferró a lo poco que la sustentaba y siguieron inesperado de coraje y esa última esperanza, tan tenue como la luz que entra por la ventana polvorienta. Por las noches, mientras el viento azotaba el tellado y los ronquidos llenaban los corredores, repasaba una u otra vez en su cabeza el posible plan. Tal vez debía escribirle una carta al joven empresario, pero a su edad el pulso le temblaba y el miedo de parecer ridícula le celaba los labios. Mientras todo esto ocurría en la ciudad, los asesores de Esteban lo presionaban para elegir entre nuevas campañas de imagen. Le propusieron publicar una crónica sentimental sobre su infancia, sobre los valores que lo impulsaron a ser empresario. Podríamos mencionar a tu madre, Esteban, eso siempre vende bien en la prensa. Le insistió la jefa de comunicación. Él accedió de mala gana a revisar fotos viejas de la familia para buscar inspiración. Fue entonces, en medio de documentos digitalizados, que vio una imagen borrosa: una mujer joven abrazando a un niño sonriente, el fondo de una cocina humilde. El corazón de Esteban palpitó fuerte. No entendía por qué sentía tanto la ausencia de su madre ni por qué la visita al asilo había dejado ese sabor a duda en la boca. Decidió dar un paseo para despejarse, pero en vez de ir a un restaurante de moda o a una fiesta, pidió a su chofer que lo llevara a las afueras de la ciudad. Mientras el auto rodaba entre las calles polvorientas, Esteban recordó esos años de penuria, cuando todo era sencillo y difícil a la vez. Su madre le enseñaba a leer con cuentos viejos, le hacía prometer que sería siempre bondadoso aunque el mundo no lo fuera con él. Luego vino el alejamiento, los pleitos, la extraña desaparición, el silencio imposible de llenar. Las dudas se arremolinaron en su mente, y una certeza incómoda: debía regresar al asilo. Al anochecer, mientras las cuidadoras apagaban las luces y las residentes buscaban consuelo en sus oraciones, Claudia permaneció sentada al borde de la cama, piniéndose lentamente, como si el mundo fuese a detenerse con cada movimiento del cepillo. Afuera, la luna despuntaba pálida en un cielo velado de smog y silencio. Por primera vez en muchos años, pensó en rezar por un reencuentro, en murmurar nombres largamente olvidados. En ese momento, la soledad se sintió menos pesada y, aunque los párpados vencían, el corazón le palpitaba con el temor y la emoción de quien intuye la llegada de algo irreversible. ¿Que alguna vez has sentido que el destino se prepara para sacudirte la vida y pisa el miedo? No puedes evitar decir que así sí. Si te ha ocurrido, sabes que tan difícil es decidir si enfrentarlo o escaparlo, especialmente cuando la verdad liva las cicatrices de toda una vida. La madrugada siguiente amaneció envuelta en bruma, como si el cielo también aguardara, expectante, que algo finalmente ocurriera. Claudia se despertó inquieta, con el corazón encogido. Había asomado con Esteban de niño, con risas bajo la mesa y manos pequeñas aferrando las suyas. Durante el desayuno, las ancianas cuchicheaban de nuevo, pero esta vez el rumor era distinto. Dicen que el millonario regresa hoy. Parece que bien solo. ¿Sin Samaras? ¿Qué buscar? Al principio, Claudia no quiso creerlo. Imaginó que era una de esas historias inventadas que recorren los corredores del asilo para amenizar la monotonía, pero algo dentro de su pecho se estremeció con la noticia. Siendo apenas las 9, limpió la mesa con movimientos mecánicos, la mente en blanco y las manos temblorosas, mientras la directora cruzaba el comedor, supervisando todo con ceño estrecho. Estaban en efecto iba de camino. Mientras conducía su propio coche por los suburbios, lejos de la rutina controladora de asesores y somaras, revisaba mentalmente
una y otra vez los recuerdos de su infancia y las imágenes que lo asaltaban sin descanso tras su visita al asilo, aquel cruz fugaz de miradas, esa voz que rescataba frases aparentemente simples, pero con un poder de evocación casi doloroso. Había dejado instrucciones de no ser molestado ese día. Necesitaba certezas, responder preguntas acaladas demasiado tiempo. De dónde venía su sensación de vacío cada vez más honda. ¿Yo acaso, después de todo lo conseguido, arrastraba heridas que no entendía? Reflexionó, en el silencio de la cabina, sobre cómo las cicatrices de la infancia pueden quedar grabadas bajo pieles nuevas, enmascaradas por el éxito. Hay sobre cómo una simple voz podía arrancar de un hombre poderoso la fragilidad de un niño perdido. Llega al asilo antes del mediodía. Sin protocolo, sin más abrigo que una chaqueta sencilla, cruzó los portones a paso firme. Las cuidadoras se miraron unas a otras en busca de una directriz, pero Esteban no las saludó. Caminó con decisión hacia el patio donde solía sentarse Claudia, justo bajo el jacaranda. Allí estaba ella, sola, los dedos trémulos enredados en el tejido de un suéter marrón. El sonido de unos pasos sobre la gravilla crispó a Claudia, que levantó la vista y, por un instante, sintió que el tiempo se doblaba sobre sí mismo frente a ella. Ese hombre impecable tenía en los ojos la misma mezcla de temor y incertidumbre que una vez tuvo su pequeño Esteban, años atrás. Esteban la miró largamente. Ninguno habló durante varios segundos. El bullicio adentro se desvanecía, solo se escuchaba el roce de las hojas movidas por el viento. Por fin él rompió el silencio, sin atreverse a sentarse. ¿Podría acompararla? Pregunté, y Claudia asintió despacio, dándole espacio a que se sentara a su lado. El peso del pasado parecía llenar el aire, como una promesa imposible de negar. ¿Cuándo la vi la otra vez? Dijo él titubeando. Sentí algo extraño. No sé explicarlo. ¿Nos conocimos? La pregunta quedó suspendida, y Claudia bajó la mirada, apretando la tela del suéter. La boca se le secó de pronto, el corazón, rebelde, palpitaba con fuerza bajo el pecho. Tal vez, murmuró ella con voz contenida. A veces, la vida nos obliga a olvidar rostros, pero las voces, las palabras esas no se pierden con los años. Esteban respiró hondo, como quien busca valor antes de cruzar un puente. Usted me recuerda a mi madre. Perdón, suena absurdo. Agrega rápido, pero en la voz se le quebraba la seguridad. Han pasado tantos años, las personas cambian, crecen, se transforman. Dijo Claudia apenas en un susurro, sintiendo como una lágrima, inútilmente contenida, cercaba lentamente su mejilla. Esteban no pudo evitar sentirse conmovido. Una parte de él tenía miedo de preguntar lo que sentía justo en la garganta, pero otra, más fuerte, se aferraba a la emoción que aranaba por salir desde lo más hondo. «Simo se ama usted», insistió él casi con urgencia. Claudia tragó saliva antes de responder, fijando la vista en un punto indeterminado del suelo. «Mi nombre es Claudia Ramírez», dijo finalmente, como si pronunciara un secreto al que temió toda su vida. Por un instante, Esteban no pudo mover ni un músculo. Aquella palabra, Ramírez, le resulta demasiado familiar, demasiado significativa, cuando su mente conectó al fin todas las piezas sueltas de su memoria infantil, las nanas nocturnas, las tardes de lectura a la luz amarilla de la cocina, la promesa nunca cumplida de no separarse jamás. Las manos comenzaron a temblar. «Claudia», repitió, y entonces recordó la última carta, aquella que nunca se atrevió a abrir tras perderla, marcada con el mismo nombre. En ese momento, la directora apareció, sorprendida de ver al millonario sentado junto a la anciana de las burlas. Su timbre de voz sonó chilún, incluso a la distancia. «Señor, ¿le sirvo algo?», decía que le muestra otras áreas del asilo, pero forzando una sonrisa. «No, gracias. Estoy bien aquí», le cortó Esteban, sin apartar los ojos de Claudia. Algo en la firmeza de su tono hizo retroceder a doña Bertha. Un silencio espeso se apoderó del rincón mientras Claudia buscaba los ojos de Esteban. «Fui yo», musita al fin, con los labios temblorosos. «Fui yo la que te cantaba cada noche. Fui yo la que un día no pudo seguir a tu lado. Perdóneme yo».
La revelación privatísima, dicha con voz rota pero lina de verdad, se incrustó en el corazón de Esteban como una ola helada. El impacto lo dobló, lo dejó sin aire, la incredulidad y el asombro bailando con la ira y el alivio en su mirada. Cerró los ojos, y detrás de los párpados se dibujaron imágenes, vistas la sonrisa de una madre, el olor a pan caliente en la madrugada fría, una promesa rota por las circunstancias y el infortunio. El temblor fue incontenible. ¿Por qué? Preguntó, la voz afilada por el dolor acumulado. ¿Por qué desapareciste? ¿Por qué nunca volviste? Claudia extendió la mano, aunque a mitad de camino se arrepintió. Temerosa han de sobrepasar el might invisible. Su voz era débil pero sincera. No fue mi elección. Hubo gente, cosas no tu fuerzas para luchar más. Siempre pedí, donde quiera que estuvieras, que la vida fuera buena contigo. Siempre recé para que no me olvidaras. Esteban tapó su rostro con una mano, no quería llorar, menos frente a las samaras, aunque no había ninguna allí. La vulnerabilidad lo desbordó, yo un soloso corté leer. Nunca entendí por qué me sentía solo, incluso rodeado de éxito. Era eso. Murmuró, y el silencio volvió a envolverlos, pero esta vez era una pausa llena de comprensión, como si el tiempo les concediera un instante de tregua. La escena, pese a su intimidad, no pasa inadvertida. Las otras ancianas atentas tras cortinas o columnas se asomaron a espiar. Pronto, las cuidadoras replicaron la reacción, susurraban, sorprendidas que la invisible Claudia y el millonario tenían un lazo verdadero. Doga Bertha, enfurecida, arrojó al suelo su taza de café al comprender que el guión perfecto que había preparado para la caridad pública se deshacía ante sus narices. Pero tropezó con la realidad, la verdad no podía ocultarse más. Esteban se incorporó, la mano temblorosa de Claudia, aferrándose a ella como un náufrago a un salvavidas. «Mamó», dijo en voz baja, la palabra se le atragantó en la garganta, por primera vez desde que era apenas un niño, pronunció así, «Mam, perdóname tú también». Claudia lloró sin vergüenza, con la cabeza apoyada en el hombro de su hijo, sintiendo por fin que el mundo podía volver a tener sentido, aunque solo durara un instante. El sol se abrió paso entre las nubes, iluminando la escena con una tibieza inesperada. En el asilo todo se detuvo. Las conversaciones, las rutinas, los juegos de cartas se suspendieron en el aire, como si cada corazón presente latiera distinto al presenciar lo que ocurría. Puedes imaginar que un solo momento puede cambiar, no solo la vida de dos personas, sino el entorno entero de quienes los rodean. Claudia sintió, al levantar la vista, que no solo se transformaba su propia existencia, sino que tal vez, por fin, la dignidad y la verdad volverían a ocupar su lugar en esos muros gastados. Fue entonces cuando supo que aunque el miedo y la vergüenza latían dentro, algo radicalmente bello y irreversible había comenzado. En el patio, la emoción contenida terminó de romperse cuando Esteban, acomodando el brazo alrededor de los hombros de Claudia, sintió su pequeño temblor, fruto no solo de la edad sino de todo lo retenido durante años de abandono y vergüenza. Durante varios minutos, ninguno de los dos pudo articular palabra. Lentamente, las cuidadoras y las otras residentes comenzaron a rodear la escena, algunas movidas por la curiosidad pura, pero la mayoría dominadas por un respeto silente, como si fueran testigos de un milagro doméstico y inesperado. Incluso Doga Bertha, retorciéndose por dentro, no se atrevió a interrumpirlos otra vez. La realidad, tan implacable cuando disfrazaba los sentimientos bajo el utilitarismo y las apariencias, ahora mostraba una grieta por la que se filtraban humanidad y verdad. Claudia, al recuperar el aliento y la compostura mínima, se acomodó en el banco con Esteban a su lado y miró con una ternura envejecida, pero sin rastro de rencor. Él, cabizbajo todavía, luchaba por organizar sus propios pensamientos. «Nunca pensé que podría volver a encontrarte», murmuró, «no sabía si estabas viva». «Why, si lo estabas, no creí que me recordaras». «Nunca te olvidé, hijo», susurró ella, apretando su mano. «He vivido con el remordimiento a diario, pero el amor que sentí y siento no desapareció».
Solo se volvió más silencioso. Esteban cerró los ojos, dejando que la brisa salida rozara su rostro. Había leído en sus años de soledad de niño que el encuentro con una madre era como llegar al final de una larga caminata bajo la lluvia y encontrar abrigo. Sentía ese abrigo al lado de Claudia, y sintió también, con punzante claridad, la magnitud del sufrimiento que debió soportar ella, perdida y rechazada en ese asilo años atrás, sin nadie que la buscara, sin nadie que la defendiera de los atropellos cotidianos, del silencio, de la invisibilidad. Cuando abrí los ojos, lo hizo con una resolución nueva. Ya no era el hombre público ni el filántropo de ocasión, sino simplemente el hijo que debía mucho, y que tenía la obligación genuina de hacer algo diferente a lo que el mundo esperaba de él. En ese preciso instante, las residentes más altivas, las que tanto habían desestimado a Claudia, cruzaron miradas y bajaron la cabeza avergonzadas. Doña Tomasa se alejó, masculando una disculpa inaudible, y hasta Hilda, quien siempre había disfrutado de las bromas, se le acercó despacio más tarde para dejarle un trozo de chocolate rancio en la masilla. Una a una, las piezas del desprecio que Claudia había soportado se fueron cayendo, pintando sobre ellas una patina de humanidad. Hasta las sombras parecen menos amenazantes cuando la verdad se revela y la dignidad se pone de pie. La directora, sin embargo, lejos de aprender, intenta recomponer la situación para salvar su reputación. Convocó una reunión urgente en su despacho, citando a Esteban con la excusa de mostrarle papeles sobre la gestión del asilo. Pero él, con una serenidad cortante, la interrumpió apenas comenzó su discurso. Señora Bertha, no he venido a escuchar excusas ni a revisar documentos. Vengo a exigir una explicación por el trato que mi madre ha recibido en este lugar, por la falta de respeto, por el abandono, por la humillación constante. Un silencio visceral se apoderó de la sala. Los ojos de Claudia, llenos de temor, se clavaron en Esteban. La directora colorada balbuceó argumentos insípidos sobre protocolos y recursos insuficientes, pero ya no tenía autoridad. Y él, apoyándose en las pruebas que otras residentes y cuidadoras le proporcionaron al ver que la verdad podía por fin salir a la luz, grabó el testimonio de su propia madre en nombres, fechas y situaciones concretas. Doña Bertha en vano intentó suplicar una oportunidad. Ya no se trata de usted ni de donaciones ni de su puesto. No permitiré que ningún anciano, y mucho menos mi madre, pase un solo día más en condiciones de maltrato. Este asilo será investigado y anunciado públicamente, para que ninguno de sus errores sea más repetido. La reacción fue inmediata. Las cuidadoras encontraron, por fin, el valor para hablar sobre años de negligencias o pequeños abusos que Bertha había perpetuado o tolerado. La noticia se viralizó en cuestión de horas, primero gracias a un artículo y un vídeo que Esteban difundió en sus propias redes, y pronto a través de toda la prensa. La misma que antes solo lo mostraba sonriente entregando donativos, ahora lo retrataba conmovido, abrazando públicamente a su madre, exigiendo reformas profundas en el trato a los adultos mayores. Era el tipo de imagen que removía conciencias, que obligaba a repensar la compasión y la justicia más allá de la caridad superficial. ¿Te has detenido alguna vez a pensar cómo la verdad y la empatía pueden transformar en solo unos días lo que parecía eterno y inamovible? El efecto fue inmediato y arrollador. A los pocos días, una comisión especial del gobierno visitó el asilo. Doña Bertha fue separada del cargo y se iniciaron investigaciones formales. Las condiciones del lugar debieron cambiar de raíz y mejoraron instalaciones y controles médicos. Se instauró un sistema de inspección ciudadana que, según la promesa de Esteban, no permitiría nunca más que alguien pasara por lo mismo que su madre. Claudia asistió a estas reuniones, tímidamente al principio, pero sus opiniones comenzaron a valorar las restantes ancianas, muchas de las cuales también ocultaban historias de abandono, la miraron por fin con respeto. El día más esperado para Claudia llegó cuando Esteban la invitó a salir del asilo y mudarse con él a su apartamento, recién adaptado para recibirla cómodamente. Al principio,
La mudanza la asustó, temía que no hubiera lugar para ella en la vida de su hijo exitoso, que fuera solo una carga o un samómbolo para las cámaras de los medios. Pero Esteban se encargó de eliminar sus dudas, la acompañaba en cada recorrido, le cocinaba algunos platos secos de su infancia y escuchaba con genuino interés las historias que ella, aun con timidez, le iba compartiendo. La vida juntos fue una escuela de redescubrimiento, de paciencia, de reconstrucción del afecto interrumpido. La ternura desplaza la vergüenza y la dignidad volvió a su centro. Veían películas viejas los domingos, hablaban de sus miedos o de las ausencias. A poco aprendieron a ser familia otra vez en ese lenguaje sencillo que solo los lazos de sangre pueden volver a escribir con letra nueva. En uno de los últimos domingos antes de las fiestas, Claudia encontró una caja al fondo de un armario. Dentro estaban las cartas que nunca se atrevió a enviarle a su hijo cuando era pequeño. Leyeron juntas, madre y hijo, cada línea, y loaron sin pudor ni miedo, liberando el dolor de las palabras no pronunciadas y celando memorias que ahora podían ser solo esos recuerdos, no heridas abiertas. Para Claudia, aquel instante fue la coronación de una vida de lucha, un punto muy seguido que le permitió por fin soltarse del resentimiento y mirar al futuro con el corazón abierto. Para Esteban, significa reconciliar lo que fue con lo que es, y reconocer que el éxito verdadero es poder mirar sin remordimiento a quien más amas. El asilo, luz de vida, cambió radicalmente su rostro en los meses siguientes. Beneficiarios y benefactores asistieron a la reinauguración. Las viejas bromas y desprecios hacia Claudia desaparecieron, sustituidas ahora por abrazos y disculpas sinceras. Las ancianas finalmente la integraban, no por compasión, sino por admiración, y muchas contaron también sus propias historias, sintiendo que por fin tenían lugar en el mundo, y que sus voces sí importaban. Nadie volvió a pasar hambre o soledad en el lugar, y el ejemplo de Esteban empujó a otros empresarios a implicarse no solo de cara al público, sino en profundidad, abrazando la causa de la dignidad para los mayores. En la reja del asilo, un pequeño cartel rezaba: a todos cuentan. Fue Claudia quien eligió la frase. Mirándola, Esteban la abrazó con una sonrisa nueva, la de quien por fin entiende de Dios bien y hacia Dios de camina. Mientras caía la tarde y la ciudad brillaba de luces a lo lejos, madre y hijo compartieron un silencio pleno. Fueron conscientes los dos de que el amor y el reconocimiento, aunque a veces tardíos, son la mayor herencia que se puede dejar en el mundo. ¿Te has preguntado alguna vez si es posible reparar la dignidad de alguien o construir puentes sobre viejas heridas? Ahora sabes que sí. El dolor puede transformarse en esperanza si hay verdad, y la indiferencia puede ser vencida por la empatía. Proteger y honrar a quienes alguna vez nos cuidaron no debería ser un acto admirable, sino un deber de humanidad. Si esta historia resonó contigo, por favor presiona el botón de suscribirte, comparte tu reflexión o deja tu testimonio en los comentarios. Nos vemos en nuestra próxima historia.